Para 1976, la prensa del Estado, la cadena de prensa del movimiento, estaba en pérdidas absolutas. Casi todos los periódicos públicos eran básicamente una fuente de pérdidas con tiradas muy inferiores a las de la prensa privada. En Madrid, sin ir más lejos, mientras que el diario El País estaba por encima de los 100.000 ejemplares, el diario Arriba no llegaba ni a los 30.000. Sin embargo, había 5 excepciones de periódicos del Estado que sí funcionaban en sus respectivas provincias, y uno de ellos era La Voz de España de San Sebastián. En 1976, el director de La Voz de España era el histórico periodista don Jesús María Zuluaga, coincidiendo en un momento con que su hijo era el director del otro periódico del Estado, el vespertino Unidad, en la misma provincia. El mandato del señor Zuluaga fue breve y estuvo marcado por la polémica, entre otras cosas porque el señor Zuluaga entendió que como director de La Voz de España tenía que hacer honor al nombre del periódico y convertirlo en el referente del españolismo en Guipúzcoa. Y eso le llevó a posicionarse en contra de que la ikurriña fuera la bandera oficial de la futura autonomía vasca, mientras que otros periódicos vascos, como el periódico privado El Correo Español El Pueblo Vasco, sí aceptaba la ikurriña. La ikurriña nunca, y cuando digo nunca, desde que los reyes juraban los fueros en el árbol de Guernica, nunca ha sido la bandera del País Vasco, ha sido la bandera del PNV, la bandera inventada por Sabino Arana Goiti, ¿no? Yo creo que el correo se adaptó mejor a los nuevos tiempos de autonomía, de estatuto de autonomía, de aceptar la ikurriña, alguna serie de símbolos, que eran los símbolos que aceptaba la nueva Constitución, y el correo se adaptó más rápidamente. Pero el punto que más llamó la atención de la ejecutoria del señor Zuluaga como director de La Voz de España de San Sebastián fue el caso Pertur. El dirigente Moreno Vergareche Pertur de ETA desapareció de la faz de la Tierra ese año 1976. Según el entorno de ETA, lo había hecho desaparecer el Estado a través de sus cloacas. Sin embargo, La Voz de España publicó una serie de informes e indicios que apuntaban a que la muerte de Pertur habría sido obra de sus compañeros de ETA con los que discrepaba porque se oponía a que se mantuviera la lucha armada, es decir, el terrorismo. Una teoría que también era compartida por los familiares de Pertur. Lo habían asesinado ellos, en concreto José María, Miguel Ángel Apala y Paquito Mújica Garmendia, ¿no? O sea, Apala y Paquito. Y bueno, y lo publicó. A partir de ese momento, la organización ETA convirtió a La Voz de España en uno de sus enemigos, con ataques e incidentes contra los repartidores o los vehículos que repartían ejemplares de La Voz de España. El 10 de octubre de 1976, el nombre de Zuluaga dejó de aparecer como director del periódico de La Voz de España sin que figurara en él ningún motivo de por qué dejó de figurar. Según otros periódicos, el motivo había sido que el gobierno de don Adolfo Suárez González le había ordenado no solo que abandonara el periódico, sino que abandonara el País Vasco ante la inminencia de un atentado terrorista que acabara con su vida. Ellos tenían una lista, porque fíjate que había listas, ¿no? Había listas y estaba en una lista que estaban... primero era el presidente de la Diputación, que era Javier María de Arreluce y Villar. Ah, que luego asesinaron. Que fue asesinado no solamente él, sino su chofer y los 3 escoltas. Te digo porque yo estuve en el funeral, ¿no? El director del periódico, que tenía que estar físicamente en el periódico para hacer el periódico, si no, no lo podía hacer. Entonces, claro, era muy fácil de encontrar y localizar. Y de hecho estuvieron a punto, tuvo la suerte, esa suerte que solamente te la da, bueno, que se la dio Dios o la Virgen de Aránzazu, que es la patrona de allí, no sé quién le dio exactamente esa suerte, bueno, pues que tuvieron una duda y fallaron, pero vamos, el asesinato estuvo el comando en la cafetería que estaba justo enfrente del o sea, que vamos, a punto de matar. Entonces lo trajimos para Madrid, pero mi padre nunca asumió que le echaron de su tierra, ¿no? Y la verdad es que le perdimos en ese aspecto. Mi padre es una víctima del terrorismo, nunca reconocida eso. Le sustituiría como director de La Voz de España el joven periodista don Miguel Larrea, pero la parte más triste es que se empezó a comentar que parte de la redacción del periódico La Voz de España pasó a estar al servicio de la izquierda abertzale y por tanto del entorno de ETA. Y es muy revelador que a partir de ese momento, cada vez que en el Congreso se plantee la posibilidad de cerrar
la prensa pública, los representantes de los partidos de la izquierda abertzale como Euskadiko Ezkerra defendían que se mantuviera la voz de España, porque aunque oficialmente estaba controlado por el gobierno de UCD, cada vez se veía en él más la influencia de la izquierda abertzale. Llevábamos algún tiempo en que aquel periódico La Voz de España, que hay que reconocer que llegó a hacerse absolutamente odioso en nuestro país, este periódico se había abierto, este periódico se había hecho respetuoso. Este era un periódico, quizá el único juntamente con Unidad, donde todas las tendencias tenían cabida. Y esto, naturalmente, no era visto con buenos ojos desde aquí, desde Madrid. A La Voz de España llamarle tapadera de organizaciones armadas, esto solamente, y perdonen señores diputados, lo ha podido escribir una persona malintencionada o un hombre absolutamente tonto.